Trayéndote una cápsula más de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula número 184. El tema es la santidad. Vamos con la cuarta parte. Y bueno, te voy a dar algunos apoyos bíblicos respecto de este tema. Y el primero que vamos a leer es Jeremías 31, del 31 al 34. Y mira lo que les dice aquí el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, va a ser un nuevo pacto con ellos. Sabemos que Dios es un Dios de pactos y Él ya había hecho pacto con el pueblo de Israel. Y dice en el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Recordemos que Israel estuvo 400 años de esclavitud, de esclavo en Egipto, ¿verdad? Y que fueron sacados de ahí. Y dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, aunque él fue fiel como un esposo, ellos no tomaron en cuenta el pacto que habían hecho con Dios. Y entonces dice en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Fíjense qué bonito. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, fíjense qué hermoso es el Señor. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, aquí realmente el nuevo pacto se refiere al hecho de que Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ese derramamiento de sangre que tuvo Él por el perdón de tus pecados y de los míos, selló con sangre el nuevo pacto. A ese pacto se está refiriendo el Señor, de que iba a hacer un nuevo pacto con ellos y que ya no se iba a acordar más de sus pecados. ¿Por qué? Porque acordémonos que por eso murió Jesús en la cruz, por el perdón de tus pecados y de los míos. Entonces por eso Dios Padre dice, no me acordaré más de tus pecados. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 13, dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí nos está hablando que tenemos dos formas de caminar en esta vida. Es en el Espíritu o en la carne. ¿Quién es el que más alimentas? Ese es el que te va a dominar. La carne, junto con el alma, es el yo. Y el espíritu siempre es el que vas a tener más santificado, es el que por Dios se comunica contigo por medio del espíritu. Ahí reposa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a cuál alimentas más? Ese es el que te va a gobernar. Pero aquí nos especifica muy bien que si vives en la carne todo el tiempo, vas a morir. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a la segunda muerte, que es la muerte del alma. Porque físicamente todos vamos a morir, pero se refiere a la segunda muerte, que es la muerte del alma. O sea, no alcanzarías vida eterna. Por eso dice aquí que los que viven así, pues van a morir. Luego dice, mas si por el Espíritu, por medio del Espíritu, haces morir las obras de la carne y vives más en el Espíritu, entonces viviréis. Viviréis eternamente. O sea que esa es la promesa de Dios, ¿no? La salvación es que vas a vivir eternamente. Y luego vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 6, en el verso 11, dice así. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros ya fuimos lavados por su sangre. Hemos sido santificados por su sangre. Hemos sido justificados por su sangre. En el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo de Dios, que es el que hace todas las cosas. Entonces aquí vemos que ya por la gracia de haber dado Él
su sangre, su cuerpo, ¿verdad? Que lo ofreció en sacrificio a nosotros, es que nosotros alcanzamos esa gracia de la salvación. Ahora vamos al libro de Filipenses, seguimos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2, en el verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí nos está hablando de que el Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros, cuando recibes a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, Él es el que mora en nosotros y no se sale hasta que dejas este cuerpo. Sí lo puedes contristar y lo puedes apagar y te puede dejar de hablar por tus pecados, pero si tú realmente te esfuerzas por tener una mejor comunión con Él en oración y con la lectura de la palabra, entonces fortaleces esa relación y nunca lo vas a dejar de escuchar. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce, o sea, el Espíritu Santo es el que produce en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, su voluntad es agradable y perfecta. Y vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 13. Dice, el subtítulo de hecho dice escogidos para salvación. Y mira cómo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, de que Dios os haya escogido desde el principio. Fíjense cómo el apóstol Pablo confirma que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, de que haya, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, Dios quiere que te salves, quiere que tengas vida eterna, no quiere que perezcas forever and ever, ¿verdad? Como digo yo, o sea, por siempre, sino que realmente Él quiere darte vida eterna. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad. Si te das cuenta, estas son condicionantes, porque dice, mediante la santificación. O sea, Dios quiere que tengas vida eterna, pero antes, ¿qué tienes que hacer? Santificarte por medio de tu fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo y tu lavamiento con la palabra, porque la palabra de Dios es el mejor jabón. Este te limpia, te transforma, te purifica. Bueno, no sabes todo lo que puede hacer la palabra de Dios en tu vida, porque es el Espíritu Santo hablando a través de lo escrito. Así es de que, bueno, esto espero que te haya gustado. Realmente el tema está muy, muy interesante, porque habla de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y pues bueno, vamos a hacer la oración para que recibas a Jesucristo en tu corazón. Vuelvo a decir que se hace una sola vez y te pido que si no lo has hecho, que ahorita la puedes hacer. Cierres tus ojos, por favor, y repitas después de mí. Señor Jesucristo, en esta tarde te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que diste tu vida por el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Hoy te pido que sigas siendo la luz en mi camino y declaro que rompo con toda maldición generacional que me esté alcanzando de cualquier índole, y declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo consciente o inconscientemente. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora te voy a bendecir con la frase sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así dice el Señor. Shalom y bendiciones.